En 1960, en medio de la efervescencia revolucionaria que transformaba a Cuba, una decisión cambiaría para siempre el rumbo de la música latina. Celia Cruz, la voz que había conquistado los corazones de su isla natal como líder de la Sonora Matancera, abordó un avión con destino a México para una gira musical. Lo que parecía ser una breve ausencia se convirtió en un exilio definitivo. Pero ¿cómo pudo superar obstáculos y enfrentar toda clase de situaciones adversas? La respuesta a esta interrogante es lo que intentaremos descifrar en este documental. La partida de Celia no solo representó una separación física de su tierra, sino también una fractura emocional profunda. A pesar de su creciente fama internacional, el dolor de estar lejos de su patria y de su familia la acompañaría siempre. Este sentimiento se intensificó en 1962, cuando su madre falleció en Cuba. Celia solicitó permiso para regresar y asistir al funeral, pero las autoridades cubanas le negaron la entrada. Este rechazo consolidó su decisión de no volver jamás mientras el régimen actual estuviera en el poder, una promesa que mantuvo hasta el final de sus días. El exilio, lejos de apagar su espíritu, avivó en Celia una determinación férrea por mantener viva la esencia de su cultura y su música. Establecida en Nueva Jersey junto a su esposo y trompetista de la Sonora Matancera, Pedro Nat, Celia enfrentó el desafío de reconstruir su carrera en un entorno desconocido. La década de los 60 fue un periodo de adaptación y búsqueda, donde colaboró con figuras como Tito Puente, aunque sin alcanzar el reconocimiento masivo que había disfrutado en Cuba. Sin embargo, la década de los 70 trajo consigo una revolución musical en Nueva York, la salsa. Este nuevo género, nacido de la fusión de ritmos caribeños y jazz, encontró en Celia a una de sus máximas exponentes. Su participación en la ópera latina Jamie en 1973, una adaptación del famoso Tommy de The Who, presentada en el Carnegie Hall, marcó un punto de inflexión en su carrera. Al año siguiente, su colaboración con Johnny Pacheco en el álbum Celia and Johnny en 1974 y el éxito arrollador del sencillo Kimbara la catapultaron nuevamente al estrellato, consolidándola como la indiscutible reina de la salsa. A lo largo de su exilio, Celia mantuvo una relación ambivalente con su tierra natal. Aunque se convirtió en un símbolo para la comunidad cubana en el exilio y expresó abiertamente su oposición al régimen comunista, también grabó canciones que reflejaban su anhelo por regresar y su deseo de reconciliación, como Yo regresaré en 1969 y Por si acaso no regreso en el 2000. Estas contradicciones revelan la complejidad de una artista que, aunque físicamente distante, nunca dejó de sentir a Cuba latiendo en su corazón. El exilio de Celia Cruz es una historia de pérdida y resiliencia, de una mujer que, despojada de su trono en su tierra natal, construyó un reino aún más vasto en el escenario mundial. Su voz, impregnada de nostalgia y alegría, se convirtió en el puente que unió a generaciones y culturas, demostrando que, aunque lejos de casa, una reina siempre encuentra su corona. En el apogeo de su carrera, Celia Cruz era sinónimo de alegría desbordante, energía inagotable y el inconfundible grito de azúcar que se convirtió en su sello personal. Sin embargo, detrás de esa fachada vibrante, existían facetas de su vida que la artista mantenía en la penumbra, lejos del escrutinio público. Este capítulo se adentra en los silencios y secretos que Celia guardó celosamente, revelando las contradicciones que definieron su existencia. A pesar de su imagen pública de exuberancia y colorido, Celia enfrentó desafíos personales que rara vez compartió. Durante su infancia en La Habana, creció en un hogar modesto junto a sus 3 hermanos y numerosos primos, sumando un total de 14 niños bajo un mismo techo. Desde temprana edad, mostró inclinaciones musicales, pero su padre, Simón Cruz, deseaba que se convirtiera en maestra, considerando la música una profesión inestable. Sin embargo, su tía abuela apoyó su talento, llevándola a participar en concursos de canto donde comenzó a destacar. En el ámbito político, emergió una faceta menos conocida de Celia. En la década de 1950,
durante el auge del macartismo en Estados Unidos, fue señalada por la embajada estadounidense en La Habana como una conocida cantante y estrella de teatro comunista, lo que le valió la negación de visas para ingresar a ese país en varias ocasiones. Estas acusaciones, basadas en supuestas afiliaciones con el Partido Socialista Popular de Cuba, contrastan con su posterior postura anticastrista y su exilio prolongado. Celia nunca abordó públicamente estas acusaciones, dejando un vacío en la comprensión completa de su postura política en esos años. En su vida personal, Celia también mantuvo aspectos en reserva. Su relación con Pedro Nag, trompetista de la Sonora Matancera, comenzó en un contexto complejo. Knight era padre de 6 hijos y estaba casado cuando conoció a Celia en 1950. Tras una década de relación, se casaron en 1962, consolidando una unión que perduraría hasta la muerte de Celia. Sin embargo, la artista rara vez habló de los desafíos que enfrentaron al inicio de su relación, optando por presentar una imagen de estabilidad y amor inquebrantable. Además, su estilo extravagante y colorido, que incluía pelucas de colores vibrantes y vestuarios llamativos, se convirtió en una declaración de identidad y resistencia. Sin embargo, detrás de esta apariencia audaz, Celia enfrentaba las realidades de ser una mujer afrodescendiente en una industria dominada por estándares eurocéntricos de belleza. Su elección de presentarse de manera tan distintiva puede interpretarse como una afirmación de su herencia y una respuesta silenciosa a las presiones para conformarse a normas ajenas a su identidad. Celia Cruz nunca regresó a Cuba después de 1960. No lo hizo cuando su madre murió. No lo hizo cuando el gobierno insinuó una tregua en los años 90. No lo hizo nunca. La razón de esa decisión, tan pública como enigmática, no se encuentra en declaraciones altisonantes ni en discursos políticos, sino en silencios que retumban como un tambor afrocubano. ¿Por qué una mujer que llevaba a Cuba en cada estrofa se negó a pisar nuevamente el suelo que la vio nacer? Este capítulo no busca una respuesta única, sino desentrañar las tensiones entre la artista celebrada y la ciudad que la formó, pero también la borró. Porque mientras ella llenaba estadios en México, Venezuela y Estados Unidos, su nombre era censurado sistemáticamente en su país de origen. Su voz fue retirada de las emisoras, sus discos prohibidos y su imagen relegada al olvido institucional. ¿Cómo pudo uno de los talentos más universales de la música latina ser invisibilizado en su propia tierra? El exilio de Celia no fue simplemente geográfico. Fue emocional, político y profundamente simbólico. Cuando dejó Cuba con la Sonora Matancera en 1960 rumbo a México, lo hizo como parte de una gira que, a simple vista, parecía una más. Pero ya Fidel Castro estaba en el poder. Y una vez fuera, Celia supo, y se lo confirmaron oficialmente al poco tiempo, que no podría volver. El régimen revolucionario no toleraba figuras que no se alinearan completamente con su discurso, y menos a aquellas que decidían continuar su carrera desde el extranjero, bajo sus propios términos. En 1962, la muerte de su madre fue un punto de quiebre. El gobierno cubano le negó la entrada al país para asistir al funeral. La herida fue tan profunda como silenciosa. Celia no ofreció declaraciones llenas de rencor. No las necesitaba. Bastaba con observar su rostro cuando hablaba de Cuba, un destello de nostalgia seguido de una tristeza contenida, como quien sabe que algo se ha perdido para siempre, y mientras en la isla su imagen era borrada, en el resto del mundo su estampa crecía. Su debut como solista, tras dejar la Sonora Matancera y unirse brevemente al sello Tico Records, encontró su verdadera fuerza en los años 70 al colaborar con Fania Records. Ahí Celia encontró un nuevo hogar artístico, una plataforma global y una orquesta, la Fania All Stars, que la catapultó a otro nivel. Fue entonces cuando lo impensable ocurrió. Celia Cruz, la voz censurada en Cuba, se convirtió en el rostro internacional de la música afrocubana. La ironía era tan punzante como simbólica. Desde Nueva York, desde Puerto Rico, desde cualquier lugar menos La Habana, Celia cantaba sones, guarachas y boleros que recordaban a su patria perdida. Cantaba en español, con palabras que olían a malecón, a azúcar y a barrio. Pero esa Cuba estaba en su memoria, no en sus pisadas.
Durante los años 80 y 90, la popularidad de Celia alcanzó una dimensión monumental. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1987, el mismo año en que fue galardonada por la Smithsonian Institution. Fue nominada a varios premios Grammy y se presentó ante públicos de decenas de miles de personas, siempre con una bandera cubana bordada o guardada en su maleta. Esa bandera no era un gesto de nostalgia vacía, sino un acto político de resistencia simbólica. Mientras tanto, en Cuba, las generaciones que crecieron bajo la revolución no sabían quién era Celia Cruz. No podían escuchar sus canciones, no la veían en la televisión ni la leían en los libros. Para ellos, Celia era una especie de fantasma exiliado del relato nacional. Recién tras su muerte en 2003, algunos documentales y menciones breves comenzaron a abrir grietas en esa omisión. Pero incluso hoy, su legado dentro de la isla sigue sin ocupar el lugar que le corresponde. Y sin embargo, el pueblo cubano, ese que vive en el exilio o en la isla, nunca dejó de recordarla. Porque Celia no fue solo una cantante. Fue un símbolo de alegría en medio del dolor, de color en medio del gris, de libertad en medio del control. Fue la voz de quienes tuvieron que irse y también de los que se quedaron, porque su música burlaba censuras y atravesaba océanos. Cuando Celia Cruz murió el 16 de julio de 2003 en Fort Lee, Nueva Jersey, el mundo se estremeció. No fue solo la despedida de una cantante. Fue la partida de un ícono cuya existencia había trascendido la música para convertirse en una voz de identidad, resistencia y celebración.